Buenas noches. Vamos a ver hoy una película fabulosa del año 1993, el año de la lista de Schindler, que se llama En el nombre del padre, que fue muy famosa en su momento, fue nominada a 7 Óscares, no ganó ninguno precisamente porque ese año era el año Spielberg, no había quien luchara contra esa gran producción, e incluso ganó 3 por Parque Jurásico, porque eran estos típicos de sonido, etc. Y el mejor actor, aunque aquí los actores están que se salen, pues se lo llevó un Tom Hanks, que dejó a todo el mundo enternecido con la película Filadelfia. Aún así, fue una película tremendamente vista, tremendamente recordada años después, y que además metía el dedo en la llaga en una serie de problemas espectaculares. Esta película es obra de uno de los mejores directores irlandeses de todos los tiempos, que es Jim Sheridan, y se le puede ver desde muchísimos puntos de vista. Primero, como un ejemplo de ese nuevo cine irlandés que surgió en la década de los 80 y 90 con una serie de directores espectaculares, basado sobre todo en temas políticos sociales y en salir a la calle, etc. Segundo, como un libro de historia, como una película histórica de verdad, aunque tiene algunas licencias lógicamente por el guión. Por cierto, Jim Sheridan hace los guiones de sus películas, él también es el guionista y también estaba nominado por el mejor guión y otras películas suyas. Se puede ver como un libro histórico. Estamos acostumbrados a pensar que las películas históricas son estas de época y tal, pero no, esta película se hizo 4 años después de que se diera la sentencia de absolutoria de los famosos 4 de Guildford. Y realmente está muy pegada al momento, pero se puede hacer un libro de historia muy bien documentado en cine perfectamente también. Y la tercera, que es lo bueno de las grandes obras, esas obras maestras que no solamente te plantean un problema concreto, sino que lo engrandecen para hablar de todo el mundo, es que es una película que habla sobre todo sobre la presunción de inocencia, sobre el que aunque haya un terrorismo brutal, no tienes que llevarte por tus sentimientos a llevar a unos inocentes a la horca o a la cárcel. ¿Cuántos inocentes han pagado esa primum primi que tiene la gente de solucionar y la presión política de que hay que solucionar esto cuanto antes, sea un asesinato o sea lo que sea? Y al mismo tiempo crear un mundo maravilloso, que tiene mucho que ver, ya lo veremos, con el mundo de Ford, con el mundo irlandés, y que, digamos, escapa a la concreción del hecho concreto que narra la película. Bien, pues todo esto vamos a verlo por partes, porque la película es francamente buena, aparte que tiene unos actores de primer nivel. La dirección actoral es una de las características de James Sheridan, suele sacarle lo mejor, y están aquí algunos de los mejores actores de los últimos tiempos, entre ellos Daniel Day-Lewis y Emma Thompson. Bueno, pues vamos entonces con esta primera parte. La película se inscribe y es la tercera de este género espectacular de Jim Sheridan en ese movimiento que surgió en los años 80 en las Islas Británicas de hacer un cine mucho más pegado al pueblo, a la realidad social, a los barrios obreros, al sistema político o social del momento, que nació sobre todo en Inglaterra con Ken Loach, que curiosamente su primera gran película es Agenda Oculta, que es también sobre el problema del IRA en el Ulster. Luego ya a partir de Lloviendo Piedras es el gran azotador, digamos, el gran crítico del thatcherismo y de todo lo que produjo a nivel de obreros, de los mineros, etc. Y llegó a meterse en temas históricos como Tierra y Libertad de la Guerra Civil Española. En fin, Ken Loach es como el gran buque insignia de todo este grupo, que en Inglaterra tuvo también a Stephen Frears, que antes de meterse por todos estos mundos tan distintos, ¿no?, desde Las amistades peligrosas, películas en otro sentido, hizo una película que es Mi hermosa lavandería, incluido Daniel Day-Lewis en la actuación, que también está inscrita en este movimiento. O Mike Leigh, cuya película Secretos y mentiras es casi el emblema de estos barrios, de casas unifamiliares pegadas unas a otras. Fíjense lo mucho que se parece la casa de los Conlon en esta película a la casa que
relata Kenneth Branagh en Belfast, recientemente estrenada, en blanco y negro además, para dar una idea más antigua del asunto, que se parecen casi como, vamos, son casi la misma calle de Belfast, ¿no? Porque es salir a la calle, es rodar en los sitios que realmente sucedieron los hechos y donde está la gente más pobre o que intenta sacarse adelante con unos trabajos precarios, etc. Bueno, hablaba de Mike Leigh con Secretos y Mentiras, y luego en Irlanda, junto a Jim Sheridan, el gran Neil Jordan, con la otra película sobre este tema que es Juego de Lágrimas, o histórica sobre la independencia de Irlanda, que es Michael Collins, que recordarán, con Liam Neeson, esa película histórica tremenda, ¿no? Con Alan Rickman haciendo de Eamon de Valera, y otros dos más jóvenes. John Moore nació en el 70 y que se ha dedicado luego más a otras cosas, porque comenzó siendo parte de este grupo. Últimamente se ha dedicado, ha hecho la quinta parte de La Jungla de Cristal, ha hecho Detrás de las líneas enemigas, y digamos, ha hecho grandes películas en Hollywood, ya distinto de todo esto, pero sí que empezó así, nació el 70 y es un poco más joven. Y lo mismo Pat O'Connor, que es uno de los directores con más fuerza y que probablemente todavía haya que esperar su gran película, porque tiene muchas, pero todavía no tiene esa película redonda que le incluya dentro de estos grandes nombres como Jim Sheridan o Ken Loach. Tanto en Inglaterra como en Irlanda, y sobre todo en Irlanda, ha habido un revival espectacular, porque prácticamente no había directores irlandeses, desde Rex Ingram, que es de la época del cine mudo, que hizo la famosa versión de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis del año 21, y luego, claro, el gran John Ford, que es probable que naciera en Irlanda. Digamos, lo que pone la Wikipedia, lo que pondrá cualquier libro, es que nació en Maine, pero está poco claro, probablemente llegó pequeñito a Estados Unidos y siempre miró a su Irlanda natal, y de hecho los grandes momentos de su filmografía tienen que ver mucho con Irlanda y con todo ese mundo. Bueno, ya hablaremos de él al hablar de la temática. Bueno, entonces hemos metido a Jim Sheridan en todo este grupo. Él, como autor, tiene 5 obras maestras extraordinarias. Su primera película potente es Mi pie izquierdo, que fue su inauguración en un largometraje y que ya fue nominada para todos los Oscars, y ganó Daniel Day-Lewis el Oscar a la mejor actuación. Lo recordarán, es la historia de Brown, un pintor irlandés que solamente podía mover el pie izquierdo, de ahí el nombre de Mi pie izquierdo, con una parálisis cerebral tremenda, pero acabó siendo famoso haciendo pinturas manteniendo el pincel con el pie. Él y su madre en la versión, en esta película, su madre en la ficción, quería decir, Brenda, fueron oscarizados como mejor actriz secundaria y como mejor actor. Y es una película que se desarrolla en la Irlanda profunda también, y que de alguna manera marca todo el estilo que luego va a ir desarrollando en su segunda película del año siguiente. Esta es del 89, el año 90 hace El Prado, absolutamente impresionante, con un Harrison en estado totalmente de gracia, como se dice ahora, en una escena inicial espectacular, como le gusta mucho a Jim Sheridan, las escenas iniciales, luego lo veremos en esta película, espectaculares, rompedoras, que peguen fuerte. Y sobre esto, la Irlanda rural, todo ese mundo de la Irlanda, digamos, más profunda en el campo. Luego hizo esta, En el nombre del padre, en el año 93, y el 97 hace una película, quizá para muchos críticos es la mejor suya, a mí me gustan todas muchísimo, que se llama The Boxer, también metiendo el tema del IRA en el mundo del boxeo. Daniel Day-Lewis también hace una actuación soberbia, llena de premios la película, como todas las que he citado anteriormente, y siempre con unos guiones impresionantes y muy bien rodada y pegada a ese ambiente, aunque todas sean en color, a ese ambiente un tanto concreto del mundo, tanto civil como rural irlandés, pero de gente más bien pobre. Y la última es precisamente casi una versión, una autobiografía, porque él emigró cuando estaba recién casado con sus 2 hijos a Estados Unidos para intentar buscarse la vida. Fue a una escuela de cine en Nueva York, y esta es la historia de un emigrante que se llama En América. Estas 5 películas, En América, El Prado, En el nombre del padre, The Boxer y Mi pie izquierdo, forman un verdadero
pentágono de lo que es el mundo de Jim Sheridan y lo increíble que es rodando, porque todas ellas son de una altísima calidad. Tiene más películas, pero me he centrado en estas para dar tiempo a otras cosas. Vamos con la temática. La temática de la película es un hecho histórico que sucedió en el 74, que fue una bomba que se puso en un pub de Guildford por el que solían ir soldados, de ahí, digamos, el motivo, porque era un terrorismo puro y duro, pero bueno, que lo puso el IRA y que murieron 5 personas. Como había que solucionar el tema inmediatamente, se cogieron a 4 sospechosos, que, como verán, los argumentos son mínimos, que vivían en una comuna allí en Londres, que eran irlandeses. De hecho, uno de los delatores fue uno de la comuna porque tenía envidias, aparece en la película, de estos irlandeses, etc. Y esos 4, los 4, Jerry Colton, Paul Hill, Carol Richardson y Paddy Armstrong, voy a citar los 4 nombres, los he citado porque se merecen un homenaje, los 4. A mí una de las que me da una pena tremenda es Carol Richardson, tenía 17 años y se le ve en todas las fotos y en todas las imágenes de televisión de la época con una cara de susto que hace muy bien la actriz que hace de ella, está todo el rato con una cara de susto impresionante, una chiquilla de 17 años que no sabía ni de qué estaban hablando. Bien, por cierto, no oculta que eran gente pues bastante baldragas. Jerry Colton tuvo que emigrar porque robaba en Irlanda, robaba plomo y tal, o sea, unas cosas bastante cutres. Incluso esa misma noche, una de sus cuartas que había robado en un sitio porque estaba durmiendo en la calle prácticamente. Bueno, etcétera. Es decir, que eran gente que no eran especialmente maravillosos, pero que sin embargo pues eran inocentes totalmente de todo esto. Y se ve muy bien en el personaje de Jerry Colton cómo va avanzando y avanzando, cómo es la relación con su padre, cómo va mejorando y cómo al final se conciencia y empieza a madurar. Pero al principio era, bueno, cuando vuelve a Irlanda la primera vez desde Londres vestido como un auténtico payaso, es de chiste, vamos, o sea, es un hombre tremendamente, incluso al principio del juicio, y es verdad, se reían entre ellos, porque pensaban, como eran súper inocentes, que no iba a pasar nada, estaban allí riéndose y haciendo bromitas mientras estaba el juez ahí en esto, salvo la Carol, que estuvo todo el tiempo asustadísima. Bueno, pues los 4 de Guildford. Y al mismo tiempo se juzgó a los 7 Maguire, que son la familia de los Conlon en Londres, la tía Anita, sus 2 hijos, que uno tenía 14 años, unas criaturas, el padre tal, y el propio padre de Jerry Conlon, el personaje que hace Pete Postlethwaite, que es Giuseppe Conlon, que va a Londres para poder ayudar a su hijo en el juicio y tal. Bueno, pues a todos estos se les coge y se les acusa de haber hecho la bomba, y a base de que encontraron pequeñas gotitas de algunos elementos que pueden fabricar una bomba en los guantes de la tía o en las manos de uno de los niños, en fin, una cosa absolutamente que no tenía ni pies ni cabeza, y sin embargo les condenaron a todos ellos. Estos cumplieron la condena entera y Pete Postlethwaite, el papel de Giuseppe Conlon, murió en prisión. Cumplieron 14 años, los niños 5, bueno, 14 años, porque el tema fue justo a los 15 años cuando se replantea, gracias al personaje de Emma Thompson, toda la inocencia de todos ellos. Ya estaban fuera cuando se dio la sentencia. Bueno, sobre ellos no se ha revocado, se revocó sobre los 4 de Guildford, que estaban condenados a cadena perpetua. Bueno, pues esta es la historia, que narrada perfectamente. El guión se toma una serie de licencias, por ejemplo, padre e hijo no estuvieron nunca en la misma celda, tampoco, y escena importante, me parece importante, tampoco ocurrió eso de que quemaron al jefe de los guardias, los del IRA, pero que es una escena importante en la película porque demuestra que los del IRA también son una panda de asesinos, y por lo tanto no está justificando las bombas ni nada, sino sencillamente el jefe del IRA que él admira, que
Jerry, cuando llega a la cárcel, se une a él porque les parece un tío que realmente es un hombre y tal, porque tiene narices y tal, cuando su padre es más apocado y más buena gente y tal, pues él se da cuenta que es un asesino. Y ese momento es muy importante en la película para que él madure y se dé cuenta de esto. Bueno, pues esa escena no sucedió. Si hubiese sucedido, le habrían colgado probablemente al jefe del IRA etcétera. Muchas cosas que aparecen. Aparece también, sin embargo, he oído críticas del juicio y el juicio es real, el juicio se produjo así. Es más, la salida del juicio está grabada en televisión y es prácticamente igual que en la película. Sale por la puerta principal, además la famosa frase que dijo, soy libre y voy a hacer lo que quiera, voy a salir por la puerta principal, y sale por ahí, estaban allí las cámaras y todo, está casi igual de esto. O sea que histórica es mucho. Hay algunas cosas que no son propiamente pero que ayudan a ese momento que es quizá uno de los mejores. Hay una escena fenomenal, magnífica, que es la primera vez que se cantan las verdades padre e hijo cuando se encuentran por primera vez en la cárcel. Y es una escena rodada magistralmente, a veces con primeros planos, a veces con planos medios, pero tremendamente basada en un guión muy bueno. Está basada sobre todo en las frases, en las palabras que se dicen, y es muy buena, pero muy buena, muy buena. Y eso pues no se habría perdido, ¿no? Y es parte importante, porque la narración fundamentalmente tiene 4 partes. La primera parte es la vida en Belfast y todo lo que sucede con el IRA y el problema de los ingleses allí, y patatín. Supongo que todos saben que Irlanda consiguió la independencia en los años 20, pero se quedó una parte, una de las 4 partes en las que está dividida la isla, que se llama el Ulster, en manos británicas porque tenía mayoría protestante. Muy poco, ahora ya no la tiene, pero en aquel entonces lo tenía muy poco por encima. Y por lo tanto una inmensa cantidad de católicos se quedaron. Allí la religión es una cosa fundamental por muchísimas razones y además es parte de la esencia irlandesa, digamos, y católicos y protestantes formaron sus grupos y como los católicos tenían muy poco acceso, hay un momento en que en la película se dice que en un trabajo como ese solo era lo único que podía tener un católico. Bueno, pues en esos barrios y tal se creó el IRA, bueno, el IRA ya estaba creado, pero bueno, es igual, era el ejército republicano de Irlanda. El tema es que empezó en los años de terrorismo. Yo estuve esos años en Irlanda, curiosamente, porque fue el primer país, le tengo un cariño inmenso a Irlanda, fue el primer país en el que viví más de una semana fuera de España. Había ido a Roma en el 74, estuve allí una semana y media viendo al Papa y todas estas cosas, en la Semana Santa del 74, pero en el verano del 75 pasé unos meses en Irlanda aprendiendo inglés y en el 78 entonces no había Erasmus, estuve estudiando en Irlanda durante unos meses y estuve a punto de quedarme allí. Al final volví a la Universidad Navarra donde yo estudiaba, pero realmente fue el primer país al que quise y además era una gente tan buena. Yo siempre me preguntaba cómo era posible que de ahí hubiese salido el IRA, porque eran buenos, católicos a muerte, gente maravillosa, realmente un mundo. Y hice alguna visita al Ulster para ver, y era igual que así, o sea, los británicos por las calles, el ejército desplegado, casas derribadas porque había habido una bomba o había habido tal, en fin, había un ambiente tremendo. En Belfast y sobre todo en Derry, Londonderry, la segunda ciudad del Ulster, los irlandeses le llaman Derry por no citar la palabra London, Londres, y ahí sí que hay mayoría católica, y entonces ahí están en los barrios más humildes, pero son mayoría, entonces ahí había unos problemas tremendos. Bueno, a lo que iba, que es el tema, es muy, bueno, si alguien quiere profundizar en cine y el tema de Irlanda del Norte, hicimos un programa de historias de cine que se llamaba Terrorismo, en el que hablamos muchísimo sobre todas las películas que hay sobre este tema, e incluso ha sido del programa que más cartas he recibido, de irlandeses y tal, diciendo que lo habían, irlandeses que vivían en España, diciendo que había puesto realmente, había explicado muy bien el tema y cómo habíamos explicado todos ahí muy bien el asunto. Bueno, o sea que en general se puede acercar uno a este tema muy bien desde esta película, porque todos los hechos que narra son ciertos y porque además no es que ensalce al IRA, ensalza a unos pobres hombres que además tampoco son tan buena gente, que son los, salvo el padre, que sí lo es muy buena gente, que están en la cárcel injustamente. Bien, y
decía que la primera parte es esa idea de Belfast, la segunda es el juicio, las torturas, en fin, las cosas que se hicieron durante esos años fueron tremendas, la policía se pasó 4 pueblos y más, y lo de meterle la pistola en la boca, todo eso está documentadísimo, el hacer todo tipo para hacer que confesaran, y el juicio amañado, etcétera, todo eso está perfectamente narrado. La tercera parte es interesantísima porque es en la etapa de la cárcel, es la etapa más larga y es en la que se ve la relación padre-hijo y todo lo que significa eso en la película, que es muchísimo. Quizás sea el tema central, aparte de la injusticia y de la presunción de inocencia y de toda esa cantidad de cosas. Es el touch of force, la verdadera dinámica de la película es entre el padre y el hijo y cómo ambos no se conocen demasiado, pero se quieren y se van hablando y al final es tan importante lo del padre y el que haya muerto en la cárcel que al final el hijo lo reivindica de tal modo en la última escena que la película se llama En el nombre del padre. O sea, lo que voy a hacer es reivindicar a mi padre. O sea, al final acaba queriéndole más que a nadie, y etcétera. Bien. Y la última parte, la cuarta, que hay gente que dice que es demasiado corta, es la del juicio en la que ya son exonerados. Pero es que ese juicio fue corto también, porque primero no interesaba mucho porque la opinión pública y luego las pruebas eran tan flagrantes y a mí me parece que está muy bien rodado, o sea que no hace falta más. De hecho, van dejando miguitas a lo largo de la película porque él hace unas grabaciones, Jerry Conlon va haciendo grabaciones porque no sabe escribir muy bien, y para Emma Thompson, para esta abogada que se ha tomado interés por el caso, y esas miguitas, esas grabaciones empiezan al principio de la película, casi después de las letras, y luego va apareciendo aquí y allá, de tal manera que la última parte se hace más corta porque ya nos ha presentado al personaje de Emma Thompson en varios momentos de la película y lo que está haciendo. Bueno, pues esa es la estructura de la película. De escenas me quedo con 3. La inicial, que es impresionante, impactante, maravillosa, antes de las letras, de cómo se puede empezar una película brutalmente, además con una canción de Bono de fondo, porque es impresionante. Bueno, he de decir que Irlanda ha dado al mundo de las letras una cantidad de primeras figuras mundiales espectacular como en ningún otro arte. O sea, desde Jonathan Swift, los antiguos, ¿no? Jonathan Swift, el de los viajes de Gulliver, o Oscar Wilde, o no sé, el mismísimo C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, en el mundo fantástico, Bram Stoker, el de Drácula, en fin, toda una cantidad de autores que luego James Joyce, con el Ulises, que cambió la historia de la literatura, quizá el libro más influyente del siglo XX, Bernard Shaw en teatro, Yeats en poesía, en fin, vas diciendo autores ingleses, o Flaherty, el famoso novelista, en fin, vas llegando a una cantidad de gente, de O'Flaherty, por ejemplo, el delator lo cogió John Ford para hacer su célebre película. Bueno, en cambio, en otras artes no tanto, no hay grandes pintores, no hay grandes compositores, sí los hay ahora, curiosamente, en el mundo del cine y en el mundo de la canción, en el mundo de la música moderna. U2, Bono, Sinéad O'Connor, Enya y todo el movimiento, digamos, que produjo Enya en la música, Van Morrison y todo lo que es The Course, etc. Y emplea esa música mucho en la película, y en concreto Bono, que se hizo muy amigo de uno de los 4 de Guildford cuando salió, Bono siempre les ha apoyado y siempre les invitaba a sus conciertos y tal. Y tiene una canción extraordinaria que en ese inicio de película, que no voy a relatar qué sucede ahí, para que les impacte lo mismo que a mí, es espectacular. La segunda escena la he citado, que es ese touch de force entre los dos, que es magistral, y la tercera me encanta a nivel poético, que es cuando muere el padre y echan todo tipo de papeles desde todas las celdas quemados, y es como un homenaje precioso, romántico, al mismo tiempo que dramático, que es realmente bien bonito. También me gusta mucho cómo está filmado el final del juicio, en el que hay primeros planos de unos y de otros, y van mezclando la salida de Jerry Conlon con la exoneración de los 4 de Guildford, con el juez, con las caras de los policías que han sido nefastos en toda la trama, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí ya hemos cerrado todo lo que es la estructura de la película, la importancia histórica del tema, etcétera. La película se hizo el año 93, la exoneración es 4 años antes. El 91 fue cuando escribió el libro Inocencia probada, Jerry Conlon, que fue la base del guión
de la película. Y la verdad es que Jerry Conlon murió en el 2014 de unos problemas con los pulmones, etcétera, porque siempre había fumado, siempre se había cuidado muy poco, y a la salida tampoco tuvo, él relata muy bien cómo tenía un síndrome total ya postraumático y cómo solo abrir una puerta le parecía increíble. Él llegaba a un restaurante y veía toda una carta que le ofrecían y no sabía qué pedir, y al final pedía patatas fritas porque todo lo que era libertad no lo había conocido desde que era un chaval, ¿no? Con lo cual es muy interesante la vida de Jerry Conlon a posteriori, que daría también para una película. Bueno, pues para terminar vamos a hablar de los actores, aunque de ellos por eso no le voy a dedicar mucho, hemos hablado tantísimo. Daniel Day-Lewis, hablamos pero largo y tendido en El último mohicano, el mejor actor ahora mismo prácticamente que existe, aunque se ha retirado. Para más INRI, si no digamos la cantidad de actores irlandeses que hay la tira, no los he citado, pero voy a citar algunos, desde Barry Fitzgerald y Maureen O'Hara, ambos musos y musas de John Ford, hasta Peter O'Toole, que sirve de puente, ¿no? Bueno, Stephen Boyd, el Mesala de Ben-Hur, el célebre Stephen Boyd, también era irlandés. Peter O'Toole era de Connemara, de la zona más irlandesa de Irlanda, y su apellido O'Toole, ya ni te cuento. Hasta los que han llegado más recientemente, como Liam Neeson, que hace siempre películas de irlandés, como Michael Collins, etc. O Pierce Brosnan, el 007. Pierce Brosnan nació además en Drogheda, la ciudad en la que hubo una matanza de católicos más grande en la época de Oliver Cromwell, que es una de las cosas más espectaculares de Richard Harris, que lo he citado antes, en El Prado. Richard Harris hace precisamente de Cromwell en la película Cromwell inglesa, siendo un irlandés total. Hace, por cierto, de jefe de lira en una película de Jack Ryan, de estas de Juego de Patriotas, con el famoso Harrison Ford. Bueno, Liam Neeson, Brenda Gleeson, Colin Farrell, estos han hecho recientemente una película también muy irlandesa que se llama Almas en pena en Innisfree. Innisfree, perdón, es el pueblo del hombre tranquilo de John Ford, no sé, Innisfree o algo así, es una isla inventada que está rodada en las islas de Arán, y un montón de gente, Gabriel Byrne, por ejemplo, que es productor de esta película, que estuvo a punto de actuar, bueno, cantidad. Sam Neill, el célebre Parque Jurásico, en fin, los actores irlandeses son la tira. Pues por si fuera poco, Daniel Day-Lewis, que no lo dije en la que se ha hecho irlandés y vive actualmente en el condado de Wicklow, en Irlanda, y se ha jubilado, digamos, en la actuación, aunque ya se ha jubilado más veces, otra vez se dedicó a hacer zapatos en Florencia. En fin, es un hombre que siempre se ha metido tanto en el papel que para hacer este papel vivió un mes en la cárcel, intentó meterse a vivir en los barrios estos en los que vivían los católicos irlandeses de Belfast, hizo un montón de cosas, como en el caso de Mi pie izquierdo, estuvo durante un mes en una silla de ruedas sin mover las manos para que se viera cómo podía hacer algo con el pie. Es un tío que se mete a fondo en todos sus papeles y que ha conseguido pues, los 3 Óscares que tiene, ser el actor más oscarizado, varón, y el segundo de la historia después de Katharine Hepburn, que tiene 4. Y además no le han dado ni siquiera por esta película que se sale, es un actorazo de primerísimo plano. Por cierto, tampoco abandonó nunca el acento norirlandés con el que habla en la película. A lo largo de todo el rodaje, durante 6 meses, solo hablaba inglés con acento norirlandés para no perder el acento que había conseguido a base de estudio y de perfección. Sí que voy a hablar un poco más de Pete Postlethwaite, que solo tenía 10 años más que él y que es el papel de padre, el que hace de Giuseppe. Giuseppe se llama, lo explica en la película, porque su madre estaba enamorada de los helados de una tienda de helados que se llamaba así, Giuseppe, en su calle de Belfast. Pues Giuseppe y el personaje de Pete Postlethwaite y el personaje de Giuseppe es de lo mejorcito de la película. Es impresionante la capacidad de meterse en ese personaje, de hacerlo veraz, de cómo se va deteriorando, porque murió muy joven, de cómo se relaciona con su hijo, de cómo ser íntegro. Hay un momento en la película que está rezando el rosario todavía en mitad de la celda y no pierde su fe, y así a lo largo de todo tampoco pierde la fe en el hijo. En fin, es un personaje. También lo mismo, si hablamos un poco de él, en El último mohicano, pero ahí tiene un papel mínimo. ¿Y qué decir de Emma Thompson? Emma Thompson es
la gran dama del cine británico. Aquí está todavía muy joven y lo hace muy bien, el papel no da para más, de hecho si lo unes tampoco está mucho tiempo en cámara, el metraje de ella es de la última parte y un poquito por en medio, pero Emma Thompson pues Emma Thompson y es una pasada de actriz y de todo, también hemos hablado muchísimo de ella al hablar en sentido y sensibilidad. Voy a citar a otros. Corin Redgrave, que es menos conocido. Corin Redgrave se hizo famoso con su papel de yerno de Tomás Moro en Un hombre para la eternidad, The Roper, pero aparece poco. Pero a partir de ahí empezó a ser más famoso, más famoso, más famoso, y la verdad es que ha llegado a ser un actor de estos sólidos británicos, sobre todo de teatro, porque tiene muchas obras shakespearianas, pero también de cine. Y es el hermano de Vanessa Redgrave y el tío de Natasha Richardson, hijo de Michael Redgrave, el gran actor, el actorazo del cine clásico inglés. Vanessa Redgrave es más conocida, pero Corin es un personaje interesantísimo. Por cierto, pese a venir de una familia rica, nació en Mayfair, en uno de los barrios más interesantes de Londres, más ricos, fue siempre un activista de los derechos sociales. En los últimos años se dedicó muchísimo a los gitanos y siempre pues muy vinculado a la clase más baja. Y murió hace unos cuantos años de un cáncer rapidísimo. Tom Wilkinson, que aparece solo haciendo de fiscal en el último juicio, porque en ese momento no era muy conocido, aunque ya tenía sus añitos, se ha hecho muy famoso, digamos, de mayor, y ha ganado una cantidad de prestigio con 50, 60 años. Hablamos de él en Shakespeare in Love. Y Gerard McSorley, lo voy a citar porque es el irlandés por antonomasia. Sale en todas las películas de Irlanda. Aquí hace del policía, malo, entre comillas, aunque es el que más conciencia tiene, el policía de Belfast, el único irlandés que hay entre la policía esa de Londres que tortura a la gente. Bueno, pues Gerard McSorley es uno de los personajes. Aquí tiene una actuación, un momento muy buena cuando le dice que va a matar a su padre y tal, y le hace así gestos de pistola y tal. Bueno, pues este es el gran actor inglés. Para terminar, una última cosa, que es la siguiente. Hay homenajes a lo largo de toda la película, por ejemplo, al cine. Aparece El Padrino, es la única película que ven en la cárcel, y metió a su hermano, a Peter Sheridan, que es un grandísimo literato, que ha ganado un montón de premios, lo metió en la película haciendo de sacerdote. Es el único sacerdote que aparece en la película en el momento que aparece en la cárcel, Peter Sheridan, y eso indica también la esencia de ese catolicismo que está metido en la esencia de Irlanda, de ¿cómo se llama?, la isla mártir, que durante años, pues como Polonia, mártir de los nazis y de los comunistas soviéticos, el catolicismo fue lo que los unió y lo que les hizo ser una esencia. Cuando no podían votar por ser católicos, no podían hacer absolutamente nada. Hasta la palabra boicot viene de Irlanda, de un personaje irlandés que se llama Boicot. Bueno, pues eso, todo el mundo irlandés reflejado en que Peter Sheridan, su hermano, le pidió hacer de sacerdote un momento en la película. Y otra cuestión interesantísima, John Hill, el que tiene las melenas tan largas, que además nunca las dejó de tener, el amigo más íntimo de Jerry Conlon, se casó años después de salir, con la hija de Robert Kennedy, de Bobby Kennedy, la quinta hija de los 11 hijos que tuvo. Bueno, la última nació póstuma, cuando ya habían asesinado a su padre. Pues Courtney Kennedy, la quinta hija, hay una foto famosa de toda la familia delante de su casa, es la segunda hija por la izquierda, se casó con John Hill. Y me permite hacer un homenaje a Robert Kennedy, que para mí es el político más interesante que he conocido, bueno, no lo conocí directamente, pero sobre el que he podido estudiar, y que fue el que hizo precisamente, volvemos al inicio de la película, todo lo que fue como fiscal general de Estados Unidos y representante sobre todo en el gabinete Kennedy de su hermano, de todo lo que era la reforma social, es el gran factotum de los derechos civiles norteamericanos. Cuando iba a ser presidente, cuando estaban las primarias, le mataron, precisamente, el mismo año, el 68, que mataron a Martin Luther King, los dos grandes luchadores, Robert Kennedy, Martin Luther King, de los derechos civiles, de todo esto que hemos hablado hoy, de todo lo que es sacar a la gente socialmente inferior
arriba, y además un sólido católico, padre de 11 hijos, su mujer habría sido una primera dama increíble, Ethel Kennedy, otra de las personas de las que admiro más, y quizá el único político que ha muerto asesinado con un rosario en las manos. Él llevaba siempre un rosario en el bolsillo y se lo puso a uno de sus colaboradores, Romero, bueno, colaboradores no, uno de los del hotel donde murió, se lo saqué, era un mexicano, se lo sacó y se lo puso en las manos, y mientras todavía estaba vivo, Robert Kennedy, bueno, pues es una esencia de lo que es la Irlanda, de lo que es los irlandeses que emigraron a América, de lo que es la esencia de los derechos civiles y de lo que es ese nuevo cine irlandés maravilloso que desde Jim Sheridan se está haciendo en la pequeña de las dos islas británicas. Disfrútenla porque merece la pena desde todos los prismas que hemos visto.